Esta mañana estoy cumpliendo y estamos cumpliendo un compromiso que contrajimos la semana pasada. Presentar nuevamente a nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Antonio Muñoz Araya, de Coronel. Gracias por estar aquí nuevamente. Y nuevamente un saludo a su zona, pues pastor, donde lo conocen todos seguramente. Sí. Bueno, gracias a usted, pastor Ledoro, por haberme invitado nuevamente a este programa. Bueno, saludo a mi coronel querido. Eso es cierto. O'Higgins, población O'Higgins. Y Lagunilla. Lagunilla, donde yo vivo. Y bueno, todo lo alrededor de Coronel y Lota, donde constantemente estamos trabajando en la obra en el reino de Dios. Amén. Así que sean todos muy bendecidos nuestra comuna de Coronel. Amén. Y sean prosperados también los ministerios y iglesias que Dios ha permitido que se levanten en ese lugar. Amén. Pastor, vamos a seguir conversando como la semana pasada porque usted tiene mucho que contarnos. El propósito es alimentar a nuestro público televidente, especialmente los que todavía no han dado el paso de reconocer y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, porque ese es el propósito, que ellos puedan recibir a Cristo. ¿Y cómo lo pueden recibir? Con los testimonios de lo que ha hecho en nosotros. Correcto. Es lo que le dijo Jesús al endemoniado de Gadara. Le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Correcto, sí. Entonces, ahora yo quiero que usted nos cuente, por favor, lo que Dios ha hecho en su vida, pastor. Lo llamó al ministerio, pero antes había hecho un milagro tremendo en usted, a los 10 años más o menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la Biblia dice que los que no crean a su palabra, las obras creerán. Sí. Y bueno, el llamado de Dios y la manifestación de Dios es multiforme. Y Dios se manifiesta en muchas formas. Cierto. Y en realidad la prioridad de Dios es salvarnos, darnos la salvación. Así es. Y lo demás son secundarios, pero esas cosas secundarias también nos ayudan en la vida. Y un simple testimonio puede servir para que otro conozca a este Jesús que obró un milagro en nosotros. Exactamente. Bueno, mi experiencia personal, el milagro que yo viví se remonta hace muchos años atrás, cuando yo tenía aproximadamente como 8 o 10 años. Era un muchachito que Dios me tenía dentro de en el colegio en un buen nivel de educación, así me iba muy bien. Ya. Pero comencé ¿Le dio inteligencia? Gracias a Dios. ¿Le dio memoria? Sí, muy buena memoria me dio en ese tiempo. Hoy día ya estamos perdiendo un poco ya la memoria, pero en ese tiempo el Señor me bendecía, pero empecé a perder la vista. Paulatinamente comenzó a perder mi vista. Un niño todavía. Siendo niño ya no veía. Bueno, en ese tiempo yo estoy hablando más o menos por ahí por el año 64. Ya. Entonces, en ese tiempo los medios económicos no eran lo suficiente como para que mi mamá, que era una mujer viuda, me tomara y me llevara a un oftalmólogo. Y aparte que los oftalmólogos no eran muy comunes en ese tiempo. Claro, y todavía. Todavía. Claro. Es una profesión que cuesta mucho encontrar. Claro, entonces en el colegio la directora me llamó a mi madre y le dice que busque los medios para que me lleve un oftalmólogo. Mi madre, esta viejita que abrigaba una fe tan grande en su corazón, quizás no con el conocimiento que hoy día puede tener cualquier creyente, con el conocimiento de ese tiempo que era básico, pero era profundo, era, digamos... Había sabiduría en eso. Claro, y con mucho temor a Dios. Claro. Entonces mi madre, yo recuerdo que ella le dijo a la profesora, dijo, no tengo cómo llevarlo a un médico, pero mi Dios lo puede sanar. Entonces ella tenía esa convicción que Dios podía provocar ese milagro. Y yo cada vez mi vista veía menos, ya prácticamente no veía nada. Y un día determinado las Dorcas de la iglesia visitaban los hogares y en esa visitación llegaron un día al hogar de mi mamá, o sea, a nuestro hogar. Y bueno, yo estaba ahí en casa, no podía mucho salir a jugar porque no veía. Y esa noche, o sea tarde, digamos, el Señor usó a 2 hermanas de nuestra iglesia, de allá de Coronel. Y el Señor, bueno, la hermana impuso las manos sobre mí y el Señor operó un milagro. Y el Señor ese día obró un milagro en mi ser. Pero el milagro no fue instantáneo. Yo me recuerdo como el ciego que dijo el Señor, ¿ves? Y el hombre dijo, sí, y comienzo a ver hombres como árboles.
Es decir, De a poco fue. de a poco. Y lo mío también fue así parecido. Espiritualmente el Señor me vendó la vista, cosa que muchos no creen esas cosas. Claro, el Señor espiritualmente me vendó la vista. Nunca vi esas vendas yo, pero sí comencé paulatinamente, muy lentamente comencé mi vista a aclarar, hasta que en unos 5 días yo veía perfectamente. Entonces, Dios obró un milagro glorioso y me sanó hasta el día de hoy. Mire. Pero después cuando llegué a la edad en que yo hago mi servicio militar, me tocó una época bien complicada, entonces tenía poca franquicia para congregarme en la iglesia. Entonces comencé a desordenarme un poquito en ese tiempo. Dejé de congregarme, habían pasado como 3 meses o 4 meses y me estaba desordenando. Entonces el Señor me hizo recordar que Él un día había hecho un milagro en mí, y el milagro que Dios había hecho en mí era precisamente para que yo le fuera útil en el reino. Sin duda. Claro. No era para otra cosa. Y comenzó mi vista a escocer, ya empezó a molestarme, a incomodar mi vista. Hasta que una noche yo estoy haciendo guardia en una caseta solo, y me dio ganas de cantar una alabanza que hacía mucho tiempo que ni siquiera se me insinuaba una alabanza en la mente, y me pongo a cantar esa alabanza antigua, conocida, que dice: solo el poder de Dios Puede cambiar, puede cambiar tu ser. Y cuando decía, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, entonces yo ocurre que a mis compañeros no le estaba mostrando eso. Claro. Entonces lo canté la primera vez y no tuve ni siquiera una incomodidad al cantarla, porque la canté nada más. Pero después la segunda vez la repetí y la canté con entendimiento. Y ahí vino la llenura del Espíritu. El rema del Espíritu. Correcto. Y cayó una gloria de Dios sobre mi ser, caí de rodillas, le pedí perdón al Señor y mi vista volvió a la normalidad. Y el Señor nuevamente me sanó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hoy día tengo problemas, tengo que usar lentes, pero por tema de edad ya no. Claro. No es un problema de la que... presbicia ahora. Claro, el Señor provocó se alargan el los milagro. brazos. Correcto. Y al final quedamos cortos de brazos, no de vista. Sí, sí, exacto. Sí. Bueno, para algún hermano que esté viendo, no es que quiera promover solamente los milagros de Dios, pero Dios a través de un milagro también puede convencerte de su realidad, que eres poderoso y que para Él no existen las cosas imposibles. No. Cuando Dios quiere obrar milagro, lo puede hacer en tu vida. Si lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Así Entonces, para Dios no existe lo imposible. Exactamente, no está en el léxico del Señor. Correcto, sí. No existe la palabra, porque dice que lo que es imposible para el hombre, para Él es posible. Sí. Exactamente. Y Él se mueve en esas cosas imposibles. Así es, para que podamos nosotros tener fe, aumentar nuestra fe y también creer. Correcto, ¿cierto? sí. Así que, muy bien dicho, si lo hizo con usted, también lo puede hacer con usted. Correcto. No sé cuál será su necesidad, Sí. cuál es su aflicción, el tormento por el que está cruzando, pero Dios tiene la respuesta. Él está esperando de que usted le confiese a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador personal y todo cambiará. Sí. Pastor, pero también usted ha sido nacido y crecido en Lota, ¿no? En Coronel, perdón. Coronel. Sí. Entonces ahí estaban las minas de Schwager también. Correcto. Y tiene algunos miembros que han tenido experiencias de milagros también, ¿no? Sí. Yo recuerdo un hermano en nuestra iglesia que, bueno, en la iglesia hay muchos ex mineros que en su tiempo fueron mineros de las minas de Schwager. Y un hermano, en una oportunidad, hay una máquina que usan los mineros para cortar el carbón adentro que se llama circadora. Bueno, yo no fui minero, así que no tengo mucha experiencia, es por los testimonios de ellos. Claro, cercadora se llama, ¿no? Circadora. Circadora. Ya. Y de hecho nuestra iglesia está en una calle que se llama Las Circas. Ah, mire. Claro. Ya. Entonces, a este hermano un día la cercadora lo tomó, porque imagínense que es un asunto muy poderoso que corta el carbón, las toscas. Claro. Entonces la cercadora le tomó sus piernas, le cortó las piernas. Entonces lo llevaron rápidamente al hospital y se le trataron de injertar las piernas. Después al final ya era mucho y no había ninguna posibilidad, de le iban a amputar sus 2 piernas. Y bueno, nuestra iglesia se puso en oración por mi hermano.
Tuvimos tiempo de oración, tiempo de acercamiento como iglesia. Oramos en ese tiempo mucho por el hermano. Y el Señor en su gracia, en su misericordia, obró milagro. Y el hombre no tuvieron que amputarle las piernas, ni siquiera, implantes le pusieron de fierro para firmar sus huesos. Y el hombre caminó, vivió, llegó a ser un tiempo encargado de la iglesia nuestra. Es decir, fue un milagro glorioso que el Señor pudo hacer en la vida de nuestro hermano. Es decir, una vez más vemos un Dios que se mueve en las cosas imposibles. Exacto. O sea, y es todopoderoso. En lo que la ciencia de repente está limitada, Dios es un Dios ilimitado. Él es el creador de la ciencia. Correcto. Y de todas las ciencias. Sí. Así que Sí. las disciplinas que el hombre va adquiriendo, Dios ya lo tenía pronosticado antes. De antemano, claro. Exactamente, Sí, correcto. así es. Sí, y muchos testimonios de hermanos que quedaron aplastados, las explosiones que había en la mina. Claro, por el gas grisú. El gas grisú. Muchos que quedaron aplastados y de los derrumbes Dios los sacó de ahí, de entre las toscas, para que sean un testimonio Exacto. a la gente de... Y es lo que está haciendo usted aquí ahora, testimoniando lo que Dios ha hecho en su vida para nuestros amigos, porque eso les puede ayudar a tomar una decisión y venir a este Dios todopoderoso, amoroso, que está esperando que usted le confiese, nada más, porque Él ya lo ha hecho todo. Entregó a su propio hijo, su único hijo, para dar a su vida por usted, por mí, por mi pastor, por camarógrafo, por nuestro maquillaje, por todos los que estamos aquí y también por usted. Pastor, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, Amén. las enseñanzas de Puntito, y después seguimos en esta cálida entrevista de testimonio.